Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días, estimados amigos y hermanos. Bienvenido a este devocional casa de esta mañana. Hoy nos corresponde reflexionar y orar con base en un texto del libro de Jeremías. El libro que algunos lo llaman el libro de libros, y al profeta que algunos le han puesto el sobrenombre del profeta llorón. Dios mismo había escogido a Jeremías para que le hablara no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Un texto que contenía el lamento de Dios por un pueblo que estaba viviendo su vida lejos de Él. Ellos se habían perdido, habían convertido su fe en religión, hacían ritos, leían en la Torá y se reunían, pero sus vidas no reflejaban el carácter de Dios, su vida no reflejaban lo que Dios quería para ellos. Su vida no reflejaba que Dios fuera el centro ni de sus vidas ni de su pueblo. Entonces, este libro también contiene un juicio de Dios para este pueblo. Dios había decidido entregarlos al recién imperio babilónico. Estos iban a salir de una tierra que para ellos era muy especial, que Dios mismo les había dado y los había llevado. Y Dios había decidido entregarlos y que fueran desterrados y vivieran por 70 años esclavizados bajo este imperio. Pero también Dios profetiza a través de Jeremías un mensaje de esperanza en el que Él mismo los iba a juntar, porque Dios es un Dios misericordioso. Él castiga a sus hijos, pero les muestra misericordia. Y esta introducción nos debe llevar a hacernos la primera pregunta: si todas estas cosas que vemos en este libro no son las mismas cosas que están pasando en tu vida, en mi vida y en nuestra nación y tal vez en nuestro círculo social. Comencemos esta reflexión de esta mañana escuchando esta canción y preparemos nuestro corazón para que el Señor nos hable a través del texto de Jeremías 33:3, que lo voy a leer para ustedes. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Escuchemos esta canción y entonces preparemos nuestro corazón. Me postro ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy. Mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Sigamos en esta mañana, en nuestro tiempo devocional, y enfoquémonos en la C de confesión. Este versículo 3 del capítulo 33 de Jeremías es un texto que nos hemos aprendido de memoria, ¿verdad? Es un texto que nos anima en momentos en que nos encontramos en dificultades, que nos anima en momentos en que no encontramos salida a nuestros problemas. Este es un texto que está escrito dentro de un contexto en el que el mismo Jeremías estaba encarcelado. Y el capítulo 33 arranca diciendo que las palabras del Señor volvieron a Jeremías, pero esta vez no eran unas palabras para hablarles a Israel del juicio que Dios había destinado para ellos,
sino era para hablarles esta esperanza, estas palabras de esperanza en medio de un pueblo que no quería escuchar su palabra. Porque el pueblo de Israel, habiendo entendido todo lo que Dios había hecho por sus antepasados, entendiendo que Dios era quien les había entregado la tierra que estaban disfrutando en este momento, habían decidido vivir sus vidas lejos de Dios. Hacían los ritos, obedecían las fiestas, pagaban los diezmos, vivían sus festividades religiosas, leían la Torá, pero su corazón estaba alejado de Dios. Su fe la habían convertido en una religión llena de ritos, donde le daban más importancia a sus líderes religiosos que a Dios mismo. Y yo quiero animarles en esta mañana que oremos, porque tenemos que mirar nuestro corazón. Tú tienes que mirar tu corazón como yo tengo que mirar mi corazón para entender si tal vez tú y yo hemos convertido nuestra relación con Dios en la misma forma. Hemos convertido al cristianismo en una religión donde vivimos en medio de una iglesia, leemos la Biblia, hacemos ritos de oración, concentramos nuestra vida en nuestros pastores, que damos gracias a Dios por ellos, pero nos hemos olvidado que el único Dios celoso que quiere ser el centro de nuestras vidas es el Señor nuestro Dios. Y Dios se acerca al pueblo y también se acerca a ti y a mí en esta mañana a decirnos: clama a mí, búscame a mí, créeme a mí y hazlo con convicción y con fe. A veces entendemos equivocadamente que clamar es una oración mucho más elaborada, o con llanto o con lamento. Y aquí la fuerza del clamar no está en el actuar tuyo y en mío, sino está en la oración que va confiada en un Dios que promete respondernos. Y no respondernos de cualquier manera, sino respondernos con cosas grandes, con cosas ocultas que son desconocidas para nosotros. Eso nos tiene que, mi estimado amigo y hermano, llevar a arrodillarnos de pronto delante del Señor y orar y pedirle al Señor que perdone nuestro corazón, que insiste en vivir lejos de Él. Quiero invitarte a que oremos y que pidamos al Señor perdón. Yo no sé cómo está tu vida, a veces no sabemos cómo está nuestra propia vida y tenemos que acercarnos al Señor con las palabras del Rey David y decir: Señor, mira tú a mi corazón porque yo no soy capaz. Y si tú tal vez en esta mañana no conoces al Señor o has estado simpatizando con el cristianismo, tal vez es el momento de acercarte a Dios y clamar y reconocer que sin Dios nosotros vamos a vivir ese tipo de vida que le desagrada al Señor y que necesitamos volver a Él. Oremos. Señora, habría muchas cosas que decir alrededor de este texto. Habría muchas cosas que decir de nuestro corazón, que tiende a ser un corazón como lo era el pueblo de Israel en este momento, en donde probablemente entendemos que nuestra vida ha sido escogida por ti, que nuestra vida está llena de misericordia y de tus bondades, pero nuestro corazón insiste en vivir apartados de ti, Señor. Somos buenos creyentes los domingos, pero luego salimos a vivir la vida como si no existiera un Dios. Y vivimos hasta con una doble cara, Señor. Y cuando nosotros llegamos a este texto, el capítulo 33, te vemos a ti con misericordia, volviendo una vez más a llamarnos, a animarnos, a atraernos a ti, diciéndonos: clámame, búscame, confía en mí. Y por eso yo quiero pedirte que perdones nuestra actitud egoísta y nuestro deseo de vivir nuestra vida a nuestra manera. Perdónanos, Señor, por creernos más sabios que tú. Perdónanos, Señor, por creer que la manera nuestra es mejor que la tuya. Perdónanos por vivir vidas religiosas, cumpliendo ritos, haciendo cosas que creemos son las cosas que nos salvan cuando tú eres nuestro único y verdadero Salvador. Gracias, Señor, porque en medio de la confesión también podemos poner nuestra esperanza en tu perdón y en tu limpieza. En el nombre de Jesús.
Amén. En mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Continuamos ahora con la palabra adoración. Y es muy significativo ver que antes del versículo 13 que estamos leyendo en esta mañana, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Las palabras del profeta están antecedidas en el versículo 2, recordándonos que estamos hablando de un Dios que ha sido creador de la tierra, que Él mismo la formó y que la estableció con firmeza. Este no es una oración o esto no es un clamor basado en frases elaboradas de cajón o subidas de tono o esas oraciones que a veces vemos donde la gente llora y se estremece y creyendo que de esa forma alcanza el corazón del Señor. Por supuesto que respetamos cuando en medio de la oración tú y yo nos quebrantamos. Pero lo que no debemos pensar es que las oraciones elaboradas son las que llegan al Señor. Lo que el profeta Jeremías está diciendo es que el poder y la fuerza del clamor está en un Dios creador, que creó el cielo y la tierra, que lo formó y que está establecido con firmeza, como dice el versículo 2, por Él mismo. Un Dios que promete contestarnos, y eso es una invitación para adorar, para que tú y yo en estos momentos adoremos. Este es un Dios que dice, yo sí te voy a responder, pero te voy a responder con cosas grandes y ocultas que desconocemos. ¿No les parece que es precioso que Dios no solamente escucha mis oraciones diarias, que son válidas y son importantes, y que el Señor invita a que oremos? Por supuesto que Él escucha nuestras oraciones cuando oramos por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, cuando oramos por nuestra iglesia, cuando oramos por los planes como el que viene de Muestra Cristo, cuando oramos por nuestras necesidades de emprender. Claro que podemos seguir orando. Pero esta invitación del texto 3 es una invitación a clamarle a Dios en momentos de dificultad para que Dios haga su voluntad y no la nuestra. Qué lindo sería, hermano, que cuando nosotros oramos siempre digamos, Señor, pero hágase tu voluntad y no la nuestra, que es el ejemplo que el Señor Jesús nos dio pocos días antes de morir. Y qué privilegio saber que cuando buscamos el rostro de Dios de una manera genuina, de una manera íntima, no solamente en oraciones, sino en clamor, nosotros vamos a encontrar una respuesta de Dios con cosas grandes y ocultas que tú y yo no somos capaces de pedir ni entender, que para ti y para mí son ocultas y que no las desconocemos. No estamos hablando de un Dios que concede solamente cositas a sus hijos. Estamos hablando del Creador del cielo y la tierra, quien es digno de nuestra adoración. Tú y yo, si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, puedes estar seguro de que tienes a un Señor y a un Dios que te ama y quiere bendecirte y te escucha en tus oraciones y que está dispuesto a hacer cosas que tú y yo ni siquiera somos capaces de pedir. Qué precioso saber que ese es el Dios que es nuestro Padre, que nos escogió. Adoremos. Señor, nos quedamos muy corticos en entender la inmensidad de estas palabras que salen de tu corazón cuando nos estás diciendo que si nosotros te buscamos de una manera genuina,
que si nosotros aprendemos a clamar en medio de nuestros desafíos diarios, en medio de nuestros problemas o en medio aún de nuestras alegrías, que tú nos vas a responder y que nos vas a responder mucho más grande de las cositas que nosotros pedimos, que son importantes y que tú sabes que son importantes para nosotros. Pero tu actuar respondiendo a nuestro clamor es mucho más grande que las cosas que pedimos. Tendríamos que en esta mañana, Señor, adorarte como el Señor que merece la honra, el poder y la gloria, y entender que tú eres digno de adoración, que tú estás a favor de nosotros, como dice el texto, que tú quieres responder nuestras oraciones y que prometes responderlas con cosas mucho más grandes que hoy no somos capaces de entender. Señor, que se haga tu voluntad en nosotros. Te adoramos porque tú vas a cumplir el plan que comenzaste en cada uno de nosotros, que es un plan mucho mayor que nuestro plan. Ayúdanos a buscarte de tal manera que podamos esperar y vivir los planes tuyos por encima de los nuestros. En el nombre de Jesús. Escuchemos esta canción, hermanos, y sigamos adorando al Señor. Enséñame a cantarte a ti. Al venir la tentación, cuando débil soy, rendirme a ti. Mi esperanza y salvación. Enséñame a cantarte a ti. Al venir la tentación, cuando débil soy, rendirme a ti. Mi esperanza y salvación. Ahora entramos a nuestra tercera palabra, que es súplica. Y la vida cristiana es una vida de oración. Y el orar es un asunto que se aprende, ¿no? Por eso los mismos discípulos le pedían al Señor Jesús: enséñanos a orar. Y este es un texto que no podemos ignorar, que está pasando en medio de un juicio que Dios había hecho al pueblo. Es decir, lo que venía después era el juicio de Dios para el pueblo de Israel. Ellos sí iban a estar 70 años alejados de su tierra, desterrados, debajo de una autoridad que los iba a esclavizar, que iba a quitarles su identidad, que los iba a alejar de la posibilidad de estar cerca de Dios. Eso sí iba a pasar. Pero Dios les está insistiendo: oren, clámenme a mí. Porque es que la oración hace que nosotros nos acerquemos a Dios. Nosotros no oramos para darle a conocer a Dios lo que nosotros queremos pedirle a Dios, que Él desconoce. Dios escucha, Dios conoce las cosas que le pedimos. Aún no está la palabra en mi boca y he aquí, Él la sabe toda, dice el Salmo. Dios quiere que oremos porque la oración nos acerca a Él. Y cada vez que empezamos a clamar, entendiendo el clamor como una forma más íntima de acercarnos a Dios, lo que Dios está buscando es que tú y yo vivamos nuestra fe, no de cualquier manera, no acomodados a nuestras vidas o a nuestras agendas, sino un Dios que anhela que tú y yo vivamos nuestras vidas cerca a Él, para que tú y yo podamos escuchar sus respuestas y poder entender que sus respuestas son grandes y son cosas nuevas para nosotros. Así que cuando viene la invitación para suplicar, para orar, para clamar,
no es más que una invitación para vivir una vida cercana a Dios, una vida de intimidad, una vida de dependencia, donde ya no hacemos las cosas de acuerdo a nuestra sabiduría, sino que le preguntamos al Señor si eso es lo que Él quiere para nosotros, donde ya no tomamos decisiones porque nos parece bien, sino estamos queriendo tomar decisiones diciendo: Señor, si es eso lo que tú quieres que yo haga, eso te honra, eso es parte de los planes que tú tienes para mis hijos, para mi esposa, para mi familia, para mis empleados, para mí mismo. Señor, enséñanos a orar. Yo quiero animarte que durante esta semana o este fin de semana que llega, esa sea tu oración principal. Señor, enséñame a orar. Clama a mí, es la invitación de esta mañana. Clama a mí, yo te voy a responder. Y no de cualquier manera, de una manera que hoy no sabes y desconoces. Pero el resultado del clamor va a ser una relación íntima y cercana a un Dios que anhela que tú y yo estemos cerca a Él. Señor, nosotros oramos eso en esta mañana. Enséñanos a orar, porque la oración nos acerca a ti, porque la oración nos recuerda que en nuestra propia sabiduría siempre nos vamos a equivocar, que por más experiencia, por más buena intención que tengamos, cuando nosotros actuamos de acuerdo a nuestra sabiduría, siempre nos vamos a equivocar. Pero estamos en esta mañana, Señor, para agradecerte por esta invitación a clamarte a ti. Y por eso te rogamos, enséñanos a hacerlo conforme a tu voluntad. No nos dejes nuevamente caer en ritualismos y en oraciones de cajón que recogemos por ahí, sino enséñanos a orar con base en la palabra, donde la fuerza no está en el tono de mi voz, sino en el actuar del Dios que formó el cielo de la tierra y que la estableció con firmeza, donde el actuar está en la voluntad del Señor, que va a responderme de una manera que yo no sé, pero que es mucho mejor que si tú cumplieras lo que yo te pido. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar no solamente como individuos, sino como familias, como esposos, como iglesias. Enséñanos a orar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y cerramos nuestro devocional Casa en esta mañana con la última letra, la A de Acción de Gracias. Y cerramos como escuchando la voz del Señor, del llamado que nos hace Dios a cada uno de nosotros a volver a su amor. Dios es un Dios no solamente constructor, sino reconstructor. Él viene y quiere reconstruir tu vida y mi vida. Y tenemos que reconocer que estamos viviendo tiempos difíciles, pero eso no debe traer preocupación. Debe traer más tiempo de clamor al Dios para que Él haga las cosas grandes y ocultas que Él promete hacer para ti, para mí y para su iglesia. Si en esta mañana tú estás con problemas personales o aún estás luchando en tu fe, es tiempo de clamar.
Si por el contrario estás viviendo tiempos especiales y estás experimentando el amor de Dios, es tiempo de clamar. Si estás teniendo problemas con tu negocio, con tu trabajo, con tu matrimonio, si estás teniendo aún conflictos personales en el que no te hallas, como decimos coloquialmente, es tiempo de clamar. Es tiempo de buscar al Señor. Nunca es tarde. Si aún estás sintiendo la mano de Dios en castigo porque has hecho algo que crees que Dios está haciendo en tu vida, es tiempo de clamar. Que el Señor nos haga una iglesia de clamor. Que el Señor levante su iglesia como una iglesia que clama. Que el Señor haga de ti y de mí hijos que clamamos y que reconocemos que necesitamos volver a Dios para que Él cumpla su promesa de respondernos con cosas grandes y ocultas que hoy desconocemos. Así que la agenda para ti y para mí en esta semana es pedirle al Señor que nos enseñe a orar conforme a su voluntad y a esperar conforme a su misericordia y a su amor. Terminamos este tiempo orando en acción de gracias. Si este tiempo fue especial para ti, reenvíaselo a otra persona y mira, reenvíaselo a personas que tal vez tú crees que no van a recibir este mensaje. El poder no está en el reenvío del mensaje, el poder no está en el clamor, el poder está en la respuesta sobrenatural del Dios que promete hacer cosas que tú y yo no alcanzamos a entender. El Señor les bendiga. Padre, gracias por este tiempo, gracias por invitarnos una vez más, Señor, porque toda la Biblia es una invitación a volver a ti. Pero hoy nos estás diciendo que tú deseas que nosotros volvamos a ti y que no seamos hombres y mujeres que vivimos una vida religiosa, sino seamos hombres y mujeres y familias e iglesia que vivimos vidas cristocéntricas, Señor. Gracias porque el llamado más grande que has hecho tú es haber enviado a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y encontramos a esa cruz vacía gritándonos que volvamos a ti para clamarte y tú nos contestarás. Para que nosotros volvamos a ser hijos e hijas que vivimos nuestras vidas en dependencia, donde tú eres nuestro Dios y Señor y nosotros somos tus hijos. Bendícenos en este resto de día, Señor, y acompáñanos durante esta semana. En el nombre de Jesús. Te animo también a colocar tus peticiones en el chat y al final del día estaremos orando por ellas. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.